El texto nos habla de una nube que los cubre. También Job reconocía ese estar Dios en la nube, al decir: cruza junto a mí y no lo veo, pasa rozándome y no lo siento. Job 9:11. El Evangelio de hoy nos propone persistentemente lo contrario, una atención despierta, capaz de detectar el roce de la vida y del Señor que la habita, una terca convicción de que toda realidad esconde en su entraña el poder de resplandecer, de volverse otra, y una escucha expectante que nos permita oír en medio de la algarabía de tantas voces, la voz que se nos dirige a cada uno y que nos susurra las palabras que poseen el poder de transfigurarnos. Tú eres mi Hijo amado. El Evangelio de Lucas de este domingo segundo de Cuaresma resalta el tema de la oración y la coloca en los momentos importantes de la vida de Jesús. En el bautismo, Lucas 3:21. En la vocación de los discípulos, Lucas 6:12. En la profesión de Pedro, Lucas 9:20. En el Padre Nuestro, Lucas 11:1. Y en su muerte, Lucas 23:46. Entonces, ¿para qué la montaña? Vamos a meditar entonces desde 3 ítems. Primero, subimos a la montaña para respirar el aire puro de Dios. El hombre moderno que vive en las grandes urbes, en las grandes metrópolis, necesita la montaña para liberarse de los ruidos, el asfalto, la contaminación. Necesita respirar el aire puro de la montaña. Y en esta sociedad materialista, donde cada día se va perdiendo el sentido religioso, donde cada día Dios va quedando más lejos, dominan los egoísmos, las enemistades, las venganzas, las agresiones, la violencia. La vida se va haciendo cada día más inhumana. Y este hombre, que lo sepa o no lo sepa, lo acepte o no lo acepte, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Experimenta, siente dentro de sí un vacío, una frustración, una angustia vital. Necesita respirar el aire puro de la montaña de Dios. Necesita respirar la verdad, la belleza, el amor, la paz. Subir a la montaña va siendo una necesidad existencial, también para el alma. Segundo, subimos a la montaña para cambiar. Notemos que los discípulos que subieron con Jesús eran Pedro, Juan y Santiago. Pedro quería impedir que Jesús fuera a la cruz. Santiago y Juan, al entrar en Samaria, querían que Jesús enviase fuego para arrasar esa ciudad que no los había querido recibir. Lucas 9:54. Estos apóstoles necesitan cambiar de actitud. Por eso Jesús los lleva a la montaña. Por otro lado, en la misma montaña, Pedro quería hacer 3 tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Es verdad que estos personajes representaban la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Pero cometí el error de comparar a Jesús con un personaje del Antiguo Testamento, un personaje muy famoso.
No se puede tolerar 3 tiendas iguales, porque Jesús es mucho más que Moisés y Elías, porque Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En este sentido, todos tenemos que cambiar. Jesús no puede ser uno más. Debe ser el absoluto, el definitivo. Y desde Jesús debemos relativizar todo lo demás. El cambio que dieron los discípulos en la montaña aparece al final, cuando afirma el texto paralelo de Marcos: y ya no vieron a nadie, únicamente a Jesús. Marcos 9:8. Este debe ser el resultado de todo auténtico encuentro con el Señor. No ver ya a ninguna otra persona más que solamente a Jesús, y ver y contemplar el mundo solo a través de Jesús. Nosotros no podemos bajar de la montaña y seguir siendo enemigos de la cruz de Jesucristo. Esta última frase tomada de la segunda lectura del día de hoy. Y por último, tercero, subimos a la montaña para iniciar un nuevo camino. La gran equivocación de los apóstoles, representados por el apóstol Pedro, era el querer permanecer ahí, instalarse, acomodarse. ¡Qué bien se está aquí! Si Jesús los ha llevado al monte de la transfiguración, no ha sido para que se quedaran en ese mismo monte, sino para que desde ese monte divisaran otro monte, el del Calvario. Jesús desea que vivan una experiencia gratificante para que no se escandalizaran de la cruz. Es muy interesante tener acumuladas en el alma distintas experiencias positivas de la fe, experiencias de luz para los momentos de oscuridad, experiencias de seguridad para los momentos de duda, experiencias de presencia para los días de ausencia, experiencias de Tabor para las largas horas de Getsemaní, experiencias de resurrección para poder aceptar la muerte. Hasta ahora hemos hablado mucho del Dios de la ciencia. Desde ahora debemos hablar más del Dios de la experiencia. Vamos a pedirle a María, la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, la Señora de la Cuaresma, para que en este tiempo podamos tener momentos fuertes de oración personal, de oración sencilla, auténtica, humilde, que nos lleve a contemplar el misterio de la cruz, el misterio de la vida, porque solo si experimentamos este misterio en nuestra propia vida, seremos capaces de darle un giro, un cambio, una conversión a la propia vida y ser realmente auténticos discípulos y seguidores de Jesús. Que podamos también nosotros subir a nuestra propia montaña, a la montaña de Dios, para encontrarnos con Él en la oración y poder bajar de ella renovados con el aire puro de Dios y poder de esta manera comprometer la vida en el anuncio del Evangelio, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres de este mundo. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.